Señor le bendiga a todos. El día de hoy corresponde una meditación en el pasaje por el cual hemos de haber orado toda la semana. Este pasaje es Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. Vamos a leerlo y dice así. Dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un texto que cuando usted lo lee se dará cuenta de que para comprenderlo es necesario leer no solamente este versículo, sino también parte de lo que es este capítulo 6 para poder entenderlo un poco. Pero este versículo va conectado con lo que es la petición, y la petición es esta: es ora para que tu iglesia se comprometa a ser verdaderos discípulos de la próxima generación y que de esta manera continúe la renovación. En pocas palabras, la petición de este versículo, la petición de la guía, nos llama a discipular. Nos llama a ser discípulos. Y la petición dice para que la renovación o esa vivificación que produce la palabra de Dios en la vida de las personas sea continua, sea progresiva. No solamente en este siglo, sino también en los venideros. Por lo tanto, el título de esta meditación no es otro que un llamado a discipular. El texto más la petición nos llaman a esto, a discipular. Pero ¿qué es el discipulado o qué es discipular? Para poder comprender esto, primero tenemos que saber qué es un discípulo. Cuando leemos la palabra del Señor se dará cuenta de que hay infinidad de pasajes que hacen alusión a lo que es un discípulo. Pero si usted es creyente o es cristiano, sabrá que cuando se habla de discípulo, lo primero que se viene a la mente son los discípulos, los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y es que por definición, un discípulo es un seguidor. Es alguien que acepta y colabora en la difusión de las doctrinas que él ha aceptado. Se da cuenta, dice, un discípulo es alguien que ha aceptado una doctrina o una verdad. Y por aceptar esta verdad, él colabora en la difusión, o sea, que esta verdad se propague. Y es aquí cuando yo veo la necesidad de esta pequeña meditación. Antes de hablar de a quién vamos a discipular, primero preguntarnos si nosotros somos discípulos del Señor. No esperamos hacer algo sin antes nosotros haber experimentado ese algo. Y eso me hace recordar un poco aquella pregunta retórica que Jesús hizo en un momento, y esta pregunta fue: ¿acaso un ciego podrá guiar a otro ciego? Señor Jesús dice: ¿acaso no van a caer en el mismo hueco? Y creo que estas palabras me hacen pensar y me hacen a reflexionar y decir: ¿cómo yo voy a esperar guiar a alguien a Cristo si yo no estoy siguiendo a Cristo? Por esa razón quisiera de forma rápida hablar de las características de lo que es un verdadero discípulo del Señor. Hay muchas características, pero creo que son esenciales, solamente 5, y quisiera compartirlas de forma rápida. La primera de estas características de lo que es un verdadero discípulo de Cristo es que el verdadero discípulo del Señor debe estar dispuesto a una cosa, y esta cosa es a poner a Jesús por encima de todas las otras cosas que él antes anhelaba o quería. Marcos 8:34 hasta el 38, el Señor dice que los que quieren ser sus discípulos deben negarse a sí mismos y luego tomar la cruz. Si eres un verdadero discípulo del Señor, Cristo, Jesús, Dios debe ser tu principal prioridad. No debe haber otra.
Incluso es interesante que el pasaje en el cual se leyó, en el versículo 5 de ese mismo capítulo 6 de Deuteronomio, se hace mención a esto, donde dice: y amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Pero hay otra característica de un verdadero discípulo, y es que el discípulo del Señor, el verdadero discípulo, sigue las enseñanzas de Jesús. Y es aquí cuando Jesús dice en Juan 8, del 31 al 32, donde dice que los que realmente son discípulos de Él son aquellos que permanecen en sus palabras. Son personas obedientes, hacedoras de la palabra de Dios. Otra característica de un verdadero discípulo, Juan 15, del 5 al 8, es que un discípulo del Señor da fruto. Es una fe que produce obras, buenas obras. Y en Juan 15, el Señor Jesús dice que aquellos que permanecen en Él van a producir frutos. Eso es lo que dice. ¿Pero por qué? Dice: porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús dice: aquellos que producen fruto, aquellos que dan buenas obras, que constan del llamado eficaz que Dios ha hecho en su vida, son realmente discípulos del Señor. Pero también hay otra característica importante, y esta es que los discípulos del Señor aman a otros discípulos. Juan 13, 34 al 35, Jesús dice: y ustedes serán conocidos como mis discípulos. ¿Por qué? Porque ustedes se van a amar unos a otros. Hace referencia a que el discípulo del Señor es alguien que ha experimentado el amor de Dios y por haber experimentado ese gran amor, están capacitados para poder manifestárselos a otros. Y por último, y creo que va muy relacionado con la petición de hoy, y es que el discípulo del Señor tiene un deseo ardiente por evangelizar a otros. Es alguien que, siendo discípulo del Señor, tiene un deseo por hacer que otros también sigan al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28 es uno de los textos bastante claros, donde el Señor Jesús llama a sus discípulos a ser discípulos. Y esto parece algo glorioso y maravilloso, y es que la vida cristiana nunca habrá de dejar de ser una vida de discípulo y de discipular a otros. Porque el discipulado cristiano no es otra cosa que un periodo por el cual el creyente crece, madura. No es otra cosa que un proceso por el cual el creyente cobra fuerzas y es capacitado por el Espíritu Santo, equipado por el Espíritu Santo para poder afrontar las aflicciones de la vida presente, con el solo fin de que este hombre venga a parecerse al Señor Jesús, a su imagen. Por lo tanto, querido amigo, hermano, si usted cumple estos requisitos de lo que es un verdadero discípulo del Señor, entonces usted está equipado y preparado para ser discípulos, para poder responder al llamado que el Señor Jesús hizo a su pueblo, hizo a su iglesia. Tristemente, en otras iglesias a veces se ve el discipular, o sea, el hacer discípulos, como algo especial, como algo extraordinario, como algo que solamente pueden hacer aquellos que están más preparados en nuestras iglesias locales. Pero la realidad es totalmente diferente, porque la evangelización, el hacer discípulos se debería ver en nuestras iglesias locales como algo normal, como algo de lo cual todo creyente o todo verdadero cristiano debe ser parte. Mateo capítulo 28 así nos los muestra. Pero yendo un poco más al pasaje que corresponde ahora, que es Deuteronomio 6:7, te das cuenta de que
los padres tienen una oportunidad especial de discipular a sus hijos. Pero ojo, en el pasaje nos muestra que antes de tú enseñar a otros, tú debes ser enseñado. Y por esa razón, versículo 1, 2 y 3 del capítulo nos muestra que estos mandamientos y estas ordenanzas iban dirigidas al pueblo de Israel. Y que estos hombres deberían de preocuparse por las próximas generaciones y por lo tanto deberían darle a ellos, a sus hijos, lo que ellos tanto necesitaban. En el pasaje Dios nos muestra que la palabra de Dios no es algo opcional. Es algo que realmente necesitamos, que nosotros necesitamos y que las próximas generaciones necesitan. Por eso es importante, amigo y hermano, que tomemos en cuenta a nuestros hijos, a los pequeños de la casa. A aquellos que tienen la oportunidad por parte de Dios de tener esos pequeños regalos. Y que el Señor le pedirá cuenta a cada uno de ellos por qué están haciendo con cada uno de ellos. Aquí la demanda es, y se la repetirás a tus hijos, le hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras nos dice que nuestros hijos o nuestros hogares deben ser constantemente expuestos ante la verdad de Dios. Porque solamente esta verdad habrá de renovar sus corazones, nuestras vidas. Y por lo tanto habrá de permitir que la verdad de Dios se expanda, no solamente en este siglo, sino también en los venideros. Ese es nuestro llamado, ese es el trabajo de todo creyente. El trabajo y el llamado es a discipular.